Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. Voy a presentarles el video número 13, ¿sí?, de circuitos eléctricos 2. En el video previo manejamos todo lo que era la respuesta de estado estacionario de un circuito eléctrico cuando la excitación era una sinusoide. Y hay tres estrategias para hallar esa respuesta, pero lo fundamental es que si la excitación es una sinusoide de frecuencia omega, y aquí está el circuito, ¿no?, la respuesta, que normalmente se recoge sobre una carga resistiva, el voltaje, también es una sinusoide. Pero la amplitud de la sinusoide, de la respuesta, pues, depende de la frecuencia y la fase también. O sea que normalmente el voltaje de salida tendrá una amplitud V sub m que depende de omega. Coseno de omega t menos una fase que también depende de omega. Eso es básicamente. ¿Qué hicimos en el video anterior? Calcular la magnitud y calcular la fase usando dos técnicas básicamente. A partir de la función de transferencia y luego reemplazando S por J omega. Y la otra, que es muy novedosa, es a partir de los diagramas de Bode de magnitud y fase. No olvidemos que MATLAB tiene la prestación correspondiente a los diagramas de Bode. O sea, si uno tiene, por decir, esta función de transferencia, 2S2 más 3 sobre S cuadrado más 5S más 6, por decir algo, pues, ¿cómo se dibujan los diagramas de Bode de magnitud y fase usando MATLAB? Simplemente se declara el numerador, 2, que es el coeficiente de S2, 0, que sería el coeficiente de S, y 3. Ahí tenemos, ¿cierto?, el numerador. El denominador será 1, 5, 6. Aquí en este caso se puede usar comas o simplemente espacio, ¿no? Da lo mismo para MATLAB. Y cuando invocamos, o mejor, cuando usamos el comando Bode, n,d, aparecen los diagramas de Bode, de magnitud y fase. Así de sencillo, pues. Y a partir de los diagramas de magnitud y fase podemos hallar la respuesta, tal como lo expliqué en el video anterior. Pero de todas formas es conveniente, si bien MATLAB me proporciona los diagramas de Bode de cualquier función de transferencia, es conveniente que el ingeniero, en este caso el ingeniero de telecomunicaciones, el electrónico, el eléctrico, sepa dibujar manualmente los diagramas de Bode, sin llegar pues al detalle de cómo lo hace MATLAB, pero sí tener una idea de los diagramas de Bode de las funciones elementales, pues, ¿sí? Debemos ser capaces de, solamente mirando la función, si es una función elemental, ¿no?, saber cuál es el diagrama de Bode. Y empezamos con la constante. La función constante es así. Esa es la función constante. La magnitud, perdón, la función constante f de j omega tiene una magnitud que es el valor absoluto de k, porque recuerden que k también puede estar por debajo, y un ángulo que es 0, el ángulo es 0 si k es positivo, y el ángulo es pi si k es negativo. Entonces, por eso es que los diagramas de Bode, el diagrama de Bode de magnitud es simplemente 20 logaritmo de k, 20 logaritmo del valor absoluto de k. O sea, si por ejemplo k vale 100, para exagerar pues, entonces la magnitud en decibelios será 20 logaritmo de 100. Y como el logaritmo de 100 es 2, recuerden que es logaritmo en base 10,
es 2, te quedaría 40 decibelios. O sea, a una constante 100 le corresponden 40 decibelios. ¿Sí? Si la constante vale 0.1, ¿sí? Será 20 logaritmo de 0,1, y el logaritmo de 0,1 es el logaritmo de un décimo, vale menos 1, te daría menos 20 decibelios. ¿Sí? Pero eso en cuanto a la función constante, que no es de mucho, pero la función derivada sí es clave, pues. La función derivada y la función integral. Recordemos que un bloque derivador con respecto al tiempo, ¿no? Si aquí entra x de t, aquí sale la derivada de x de t. Si el bloque es derivador. Entonces, si pasamos al dominio de S, si aquí que entra x de S, o sea, la transformada de Laplace de x de t, acá aparecerá S por x de S. Entonces, vamos a decir que en general un bloque derivador en el dominio de la frecuencia será S sobre omega sub 0, siendo omega sub 0 una frecuencia característica del sistema. En este caso, omega sub 0 vale 1, ¿no? En este bloque que tengo aquí. Pero en el bloque general, ¿sí? Omega sub 0 es la frecuencia característica del sistema. Entonces, si la entrada es B sub I y se pasa por un derivador, la salida será B sub I multiplicada por S sobre omega sub 0. El voltaje de salida, o sea, la función de transferencia es S sobre omega sub 0. Recuerde que la función de transferencia, jóvenes, debe ser adimensional, porque voltaje sobre voltaje, ¿cierto? Entonces, si ponemos S solamente, quedaría mal. Habría que dividir por frecuencia. O sea, S sobre omega sub 0 es adimensional, porque recuerden que S tiene unidades de frecuencia. Vamos a hallar la magnitud y la fase, ¿oyeron? La magnitud y la fase de H de S. Entonces reemplazamos la S por J omega. H de J omega será J omega. La magnitud de H de J omega es el valor absoluto y la fase es pi medios. La fase es pi medios. Ahora, otra cosa, normalmente la frecuencia es positiva, de manera que no es necesario colocar valor absoluto, ¿cierto? Sería bajo la eventualidad de que hubiese frecuencias negativas, pero no es así. Siempre trabajaremos con frecuencias positivas. De hecho, entonces, la magnitud de H de J omega es omega sobre omega sub 0. Y la fase es pi medios. Porque ese número J omega sobre omega sub 0 está aquí sobre el eje imaginario y el ángulo es pi medios, pues. Y al hacer la representación, perdón, al pasarlo a decibelios, nos queda que H, esto no está bien, esto es H de B. H en decibelios es 20 logaritmo de omega sobre omega sub 0. ¿Sí? O sea, muchachos, que si aquí está la frecuencia omega sub 0 y aquí está una década después, esto tiene que ver con lo que les expliqué en el video número 11, ¿no? No voy a volverlo a repetir. El diagrama de Bode tiene una pendiente de 20 decibelios por década. O sea, a la frecuencia omega sub 0, cuando omega vale omega sub 0, queda 20 logaritmo de 1. Y como el logaritmo de 1 es 0, pues está allí. Si la frecuencia es 10 veces omega sub 0, quedaría 20 logaritmo de 10. Y como el logaritmo de 10 es 1, entonces aquí aparece 20 decibelios. O sea, esta recta tiene una pendiente
igual a 20 decibelios por década. 20 decibelios por década. Aquí tenemos, cierto, el diagrama de Bode. Esta no, la voy a dibujar aquí. Dejé este espacio para dibujarla, ¿no? El diagrama de Bode de magnitud. Hasta la frecuencia omega sub 0, ¿cierto? La magnitud en decibelios vale 0. Al cabo de una década después, 10 omega sub 0 quedaría así. Si queremos prolongarla, la podríamos prolongar, pero no lo voy a hacer, pues. Y por aquí sería así. Se extiende de para acá y se extenderá de para allá, ¿no? Lo importante es que esa recta, que es una asíntota que llamaremos, pasa por el punto omega sub 0,0, ¿sí? Y tiene una pendiente de 20 decibelios por década, ¿sí? Y el diagrama de Bode de fase simplemente es pi medios para todas las frecuencias, ¿sí? O sea, 90 grados. Ahí tenemos diagrama de Bode de magnitud y diagrama de Bode de fase. Quiero precisar que si esta escala la hubiésemos cambiado, pues, colocar aquí 20, acá 40, menos 20, menos 40, hubiéramos podido, ¿cierto?, abarcar todo ese rango, ¿no? Ahí sigue siendo que la pendiente es 20 decibelios por década. En conclusión, pues, el diagrama de Bode de un derivador es una recta. Es una recta que aumenta a rata de 20 decibelios por década. Y la fase es constante. ¿Cierto? Bueno. La otra es la función de integrador. ¿Dónde está? El sistema integrador. Un sistema integrador es al revés. Ya no es multiplicar por S, sino dividir por S. Todos los que vieron un curso de ecuaciones diferenciales, que yo a propósito en los videos 1 y 2 de este curso hice un repaso de Laplace, por si de pronto quieren retomar el tema, ¿cierto? Un integrador, la función de transferencia de un integrador es omega sub 0 sobre S. De manera que la magnitud, si h de omega, perdón, si h de S es omega sub 0 sobre S, h de j omega será omega sub 0 sobre j omega. Y la magnitud entonces va a ser omega sub 0 sobre omega. Y la fase es menos pi medios, porque ya está en el denominador. Entonces, resulta que aquí en lugar de crecer 20 decibelios por década es al revés. El diagrama de Bode decrece 20 decibelios por década. ¿Sí? O sea, sería así. Voy a hacerlo bien aquí. 0, aquí 20, aquí 40, aquí menos 20, acá menos 40. Para abarcar pues todas estas 4 décadas. Entonces ya la recta sería así. La pendiente es menos 20 decibelios por década. Y la fase es menos 90 grados. Ahí tenemos los diagramas de Bode de magnitud y fase de tanto del derivador como del integrador. Bien. Una de las funciones de mayor interés en circuitos es la función lineal. Normalmente la función lineal resulta cuando uno encuentra una función de transferencia de un circuito RC o RL. Porque si el circuito fuese RLC, ya la función no es lineal, sino que es cuadrática, según lo que vamos a ver, pues. Pero manejemos la función lineal.
Toda función lineal, f de s, se caracteriza por tener 1 más s sobre omega sub 0. O sea, una constante más un derivador. Una constante más un derivador. Y el diagrama de Bode de magnitud, tanto el diagrama de Bode de magnitud como el de fase, se pueden caracterizar mediante ciertas rectas que llaman asíntotas. Vamos a ver. Vamos a ver. Al reemplazar S por J omega, quería que F de J omega es 1 más J omega sobre omega sub 0. O sea que la magnitud es esta. La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y el ángulo es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? Que la magnitud en decibelios, aplicando la definición, ¿no? F de B de omega es 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más omega sobre omega sub 0 cuadrado. Ahora, el logaritmo de una raíz cuadrada es un medio del logaritmo del radicando. O sea que nos va a quedar que f en decibelios de omega será 10 veces el logaritmo de 1 más omega sobre omega sub 0 al cuadrado. ¿Bien? Es lo que está aquí, ¿no? ¿Sí? F en decibelios es 10 logaritmos de 1 más omega sobre omega sub 0 cuadrado. Entonces vamos a definir dos asíntotas. Una asíntota es para frecuencias mucho menores que omega sub 0. Si omega es mucho menor que omega sub 0, este cociente prácticamente vale 0 y nos quedaría 10 logaritmos de 1 que es 0. O sea que para frecuencias, si esta es la frecuencia omega sub 0, la magnitud en decibelios vale 0. Pero si omega es mucho mayor que omega sub 0, el que se desprecia es el 1 y quedaría 20 logaritmos de omega sobre omega sub 0, que es el derivador. O sea que a partir de la frecuencia omega sub 0 crece con una pendiente de 20 decibelios por década. Entonces, ese diagrama de Bode, se llama el diagrama asintótico de Bode de magnitud de la función lineal. ¿Sí? Sube con una pendiente de 20 decibelios por década. El diagrama de Bode asintótico nos permite dibujar el diagrama de Bode aproximado, simplemente haciendo una corrección. La corrección se hace a la frecuencia omega sub 0, ¿no? Quedaría 20 logaritmos de la raíz de 2. O sea, 10 logaritmos de 2, que da aproximadamente 3 decibelios. Realmente da 3.01 decibelios, ¿no? Pero los ingenieros nos hemos acostumbrado a trabajar con 3 decibelios, ¿sí? Desde hace muchos años se coloca aproximadamente 3 decibelios. O sea que el diagrama de Bode asintótico es el que voy a dibujar aquí. 0 decibelios, ¿cierto? Hasta la frecuencia omega sub 0. Y aquí crece 20 decibelios por década. Te voy a hacer esto otra vez. 20, 40, menos 20, menos 40. Entonces, hasta aquí. O sea, ¿en qué consiste un diagrama asintótico de Bode de la función lineal? En una constante 0 y luego un derivador. Si se trata del inverso de la función lineal, el inverso, entonces ya el diagrama de Bode sería así. Entonces ya en lugar de crecer 20 decibelios por década, decrece con menos 20 decibelios por década, ¿no?
Por el contrario de la magnitud, que tiene dos asíntotas, una antes de omega sub 0 y otra después de omega sub 0, la fase tiene tres, ¿cierto? La fase tiene tres asíntotas, que son las siguientes. Esta es la frecuencia fundamental, ¿cierto? A partir de la frecuencia 10 omega sub 0, la fase vale prácticamente 90 grados, porque sería tangente inversa de 10, y la tangente inversa de 10 es casi que 90 grados. Y por debajo, daría tangente inversa de 0, que es prácticamente 0, ¿no? O sea que estas son las dos asíntotas, ¿cierto?, para la fase. La otra es oblicua. O sea, crece 45 grados por década. O sea, 90 grados las dos décadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? 90 grados. Esta es la ecuación de esta recta roja, que la voy a caracterizar aquí mejor. Pongamos la amarilla. Entonces, la amarilla es, el ángulo θ es igual a pi cuartos, que multiplica a 1 más el logaritmo de omega sobre omega sub 0. ¿De acuerdo? Esas son las tres asíntotas para una función lineal. Y si es el inverso de la lineal, pues ya la situación es al revés, ¿no? Viene aquí así y por acá así. Es lo que está, ¿cierto?, plasmado en este video, ¿sí? La inversa de la función lineal. Entonces todo se invierte en el diagrama de Bode. Recuerden que el logaritmo natural, el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Entonces, si yo tengo logaritmo de 1 sobre f, me da el logaritmo de 1 menos el logaritmo de f. O sea que lo que es un cociente en la escala normal, en la escala logarítmica, es una resta, ¿sí? Por eso es que los diagramas de Bode de la función lineal y su inversa, ¿cierto?, son inversos aditivos. Aquí voy a dibujar de todas maneras el diagrama de Bode de la función, tanto de magnitud como de fase, ¿no? Pero recuerde, voy a usar un color diferente. 0 decibelios, menos 20, no cambié el color. 0 decibelios, 20 menos 40, y aquí baja con una pendiente de 20 decibelios por década. Me excusan pues lo torcido, ¿no? ¿Cierto? Y la fase también tiene 3, ¿no? Hasta 0.1 omega 0 vale 0. De 10 omega 0 hasta aquí vale menos 90 grados, y esta es una recta. Y la ecuación de esa recta, pues, en consecuencia, perdón, antes de eso, es el negativo de la ecuación de la recta correspondiente a la función lineal. La ecuación de esta recta, pues. Entonces, básicamente, ¿qué he manejado en este video? La función constante, su diagrama de Bode de magnitud y fase. La función derivada, su inversa, que es la función integral. La función lineal y su inversa, que es la función inversa de la lineal. Felicidades. En el próximo video, antes de que me despida, vamos a trabajar ya la función cuadrática, ¿sí? Vamos a ver cómo dibujar los diagramas de Bode de magnitud y fase de una función cuadrática. Ahora sí, felicidades.